Perfecto. A continuación vamos a leer las consignas que nos pide. Presten atención. Hay consignas que son nuevas, ¿ok? Que nunca lo han visto. Así que presten atención porque las van a aprender hoy. La primera consigna dice, cambiarle el nombre de la etiqueta, ¿sí? De la hoja uno, cambiar el nombre de la hoja uno por la palabra restó y cambiarle el color de la etiqueta a color violeta, ¿ok? Recuerden ustedes entonces que si yo quiero cambiar algo de una etiqueta, fíjense, botón derecho del mouse, y ahí puedo cambiar todo lo que me pide. Puedo cambiar el nombre y puedo cambiar el color de la etiqueta. ¿Bien? Botón derecho sobre la etiqueta. Muy bien, seguimos. En el punto 2, presten atención que este es un punto que nunca lo hemos visto, nunca lo expliqué. En el punto 2 dice mostrar la columna A, mostrar la columna A. En Excel se pueden ocultar las columnas, se pueden ocultar las columnas. Fíjense que yo tengo, el Excel arranca desde la columna B, ¿ven? Desde la columna B. La A no la puedo ver. Entonces, cada vez que yo quiero seleccionar, perdón, mostrar una columna, lo que debo hacer es seleccionar la columna anterior y posterior a la columna oculta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la columna C estuviera oculta, si la columna C estuviera oculta, selecciono la B. Fíjense dónde estoy colocando el mouse, donde está la letra, ¿ven? Arriba. Selecciono la columna B y la columna D, o sea, la anterior y la posterior, clic con el botón derecho y hago clic en mostrar. Y se va a mostrar la columna C. ¿Ven? Entonces, cada vez que yo quiero mostrar una columna, selecciono la anterior y la posterior, hago clic con el botón derecho y pongo mostrar. Todo esto que estoy diciendo se hace en la parte superior. ¿Sí? En la parte superior. Muy bien, ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero mostrar la columna A? No hay una columna anterior. Entonces, miren cómo se hace. Selecciono la columna posterior, que sería la B, y arrastro el mouse, arrastro y selecciono, ¿sí? Las columnas, los números de las filas. Selecciono los números, ¿ven? O sea, selecciono la columna que tiene números y selecciono la columna B. Vuelvo a mostrar, hago clic, presiono, arrastro hacia la izquierda, seleccionando ambas columnas. Luego coloco el mouse donde está la B larga, botón derecho, y ahí pongo mostrar. Y ahí se va a mostrar la columna A. ¿Bien? Esta es la manera entonces de poder mostrar, ¿sí?, una columna que está oculta. Muy bien. Vamos a seguir ahora con el siguiente punto. El siguiente punto dice, insertar una fila encima de los títulos, ¿sí? Agregarle el texto sitio gastronomía y deberá estar combinado, centrado, deberá tener una altura de 40 puntos, deberá tener el color violeta. En una palabra, ¿qué es lo que estoy armando? Estoy armando el encabezado que ustedes ven aquí en el trabajo, donde dice sitio Gastronomía Argentina, que tiene un fondo violeta. Bueno, eso es lo que tenemos que armar. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es insertar una fila. Fíjense que me está faltando esa fila en la parte superior. Entonces, hago clic sobre el número uno, sobre la fila uno, hago clic sobre la fila uno. Fíjense cómo se seleccionó todo, botón derecho del mouse y elijo la opción insertar. Y ahí se inserta en la parte superior, se inserta una fila. Esa fila tiene que tener una altura de 40. Entonces, clic con el botón derecho sobre el número uno, le pongo clic en altura y elijo una altura de 40 puntos. ¿Estamos? Luego a continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todas las filas. Miren, me voy a alejar, me estoy alejando para que puedan ver todo. Ahí está. Voy a seleccionar todas las filas de arriba, ¿sí? Todas, perdón, las celdas de arriba, disculpen, todas las celdas de arriba, las voy a combinar, aprieto el botón combinar,
y le voy a colocar de color violeta. El tarrito pongo violeta. Bueno, esto es para poder obtener entonces, ¿sí?, la fila superior. Después escribiré el título, le voy a colocar tipo de letra, color, todo eso ya lo saben hacer, porque han visto Word, así que lo mismo que Word. ¿Bien? Muy bien. Ese es el punto número 2. Número 3. Ahora, sigamos. Dice ahora, la columna H tendrá formato moneda y la columna I tendrá formato fecha corta. La columna H, formato moneda, y la columna I, fecha corta. Vamos a ver. La columna H, ¿sí?, fíjense que son estos valores que dice promedio por persona, tiene que tener formato moneda. Entonces, ¿qué hago? Selecciono con el mouse todo el rango de números, todo el conjunto de celdas, lo selecciono y le voy a colocar formato moneda. Y luego no se olviden de elegir el peso argentino. Luego voy a ir a moneda y elijo el peso argentino. ¿Sí? Y en donde dice fecha, o sea, la columna I, fecha de relevamiento, presten atención. Miren lo que hay acá. Tenemos un número, un valor numérico, y me pide que ese número lo transforme en fecha. ¿Ok? Entonces, igual que recién, voy a seleccionar toda la fila, ¿sí? Me voy a ir a las opciones de formato y voy a elegir la opción fecha corta. Fíjense cómo se transformó. El número ahora es una fecha. Sigamos. La primera consigna es una función que ya vimos nosotros en el anterior trabajo práctico, en el número 7. En ese trabajo práctico habíamos visto, ¿sí?, cómo se resolvía este ejercicio. Vamos a repasarlo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Dice, consignar la siguiente clave para cada restaurante. La misma se logra así. Primero, con la primera letra del descuento, con la opinión, con un guión y con las 3 primeras letras de la provincia. En síntesis, acá hay un ejemplo, les va a quedar un código formado, ¿sí?, de esta manera. Entonces, recuerden que nosotros habíamos visto que para poder, ¿sí?, unir distintos contenidos de celdas, habíamos visto que la función se llama concatenar. Concatenar nos permite unir celdas, unir contenido de celdas, por un lado. Por otro lado, habíamos visto la función izquierda. La función izquierda y derecha nos permite seleccionar las letras que están a la izquierda de una palabra y las letras que están a la derecha de una palabra. La cantidad de letras que yo desee. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a ir entonces a la primera columna donde dice clave. Me voy a acercar para que la gente que tenga celular pueda verlo mejor. Y vamos a empezar. Bien, primero, igual. La función se llama concatenar, que nos permite unir contenido de celdas. Ahora bien, la primera dice, la primera letra de la columna descuento. La primera letra. Entonces, si es la primera letra, debo escribir la función izquierda. Voy a poner izquierda, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar, ¿sí?, la primera celda de la columna L, donde están los descuentos. Me voy a ir hasta la columna L y acá está descuentos, la primera letra, o sea, la letra C sería. Selecciono la celda, vuelvo para atrás y le digo, mira, de la celda L3, punto y coma, yo solo quiero la primera letra, entonces coloco el número 1. ¿Sí? La función, acuérdense que es, selecciono la celda y luego coloco la cantidad de letras que quiero. Muy bien. Listo entonces con la primera parte del código. Sigamos con el siguiente punto. Ahora tenés que colocar la opinión, que es la columna K, te está avisando ahí. Entonces, la opinión, como no te dice la primera letra, la última letra, no te dice la opinión, entonces seleccionas toda la opinión. ¿Sí? Te vas hasta la columna K y seleccionas la opinión. ¿Sí? Toda la opinión. ¿Ok? La opinión.
punto y coma. Sigamos. A continuación te pide un guión. Dice, debe aparecer un guión. Entonces, si debe aparecer un guión, yo les había enseñado que cada vez que quieren que aparezca una palabra, un signo, algo, debe ir entre comillas. Entonces, si yo quiero que aparezca un guión, voy a colocarlo entre comillas al guión. ¿Bien? Y por último, dice, quiero que aparezcan las tres primeras letras de la provincia, las tres primeras letras de la provincia. Entonces, si son las tres primeras letras, es la función izquierda, ¿sí? Izquierda, abro paréntesis y selecciono la provincia, ¿sí? De la provincia, punto y coma, yo quiero las tres primeras letras, ¿sí? Listo, cierro todo y aprieto Enter. Fíjense, ahí les aparece entonces el código. La primera letra, la opinión, el guión y las tres primeras letras. Vamos con la siguiente consigna. Dice, en la columna M deberá aparecer el porcentaje de descuento. ¿Sí? Eso es lo que tiene que aparecer, el porcentaje de descuento. Sabiendo que sí, fíjense que si dice sí, es porque ya te está indicando cuál es la función que vas a usar. Si es un descuento, si en descuento aparece la palabra ninguno, entonces el descuento es del 0%. Si no, el descuento es del 10%. Bien, vamos con eso, en la columna M. Vamos con eso. Fíjense, me voy a alejar un poco. Ahí, ahí está. Fíjense, tenemos que colocar aquí el porcentaje de descuento. El porcentaje es porcentaje 0 o 10%. 0 o 10%. Y dice, cuando aparezca la palabra ninguno, el descuento es del 0%. Y cuando aparezcan otras palabras, el descuento es del 10%. Entonces, atención con esto. Vamos a usar la función sí. ¿Por qué? Porque la función sí, si ustedes se acuerdan, eh, la función sí, si ustedes se acuerdan, lo que hace es aplicar un cálculo matemático a partir de una condición, ¿sí? Si esa condición se cumple, el cálculo se da. Y si la condición no se cumple, se da otro cálculo distinto. Entonces, aquí yo tengo lo siguiente. Sí, atención. Sí, en el descuento, o sea, en la celda L3, si en la celda L3, ¿sí? Es igual a la palabra ninguno, y ahora presten atención, por favor, presten atención. En lugar de escribir la palabra ninguno, yo les había enseñado que, entre comillas, podían escribir la palabra ninguno, ¿sí? Pero hoy les quiero enseñar algo más rápido, más rápido. En lugar de escribir ustedes la palabra entre comillas, seleccionan la palabra donde esté escrita, no importa dónde esté. Si yo quiero que L3 sea igual a ninguno, elijo la palabra ninguno, cualquier ninguno que se encuentre acá. Por ejemplo, este. Bien, entonces, a partir de ahora quiero que en lugar de que escriban ustedes las palabras, las seleccionen a las palabras. Así acortan tiempo. ¿Sí? Entonces, si L3 es igual a la palabra ninguno, atención con esto, a ninguno lo tengo que fijar. La palabra ninguno hay que fijarla. ¿Qué significa fijarla? Significa que no puede variar. Siempre la condición va a ser la misma. Va a ser que sea igual a la palabra ninguno. Entonces, como la tengo que fijar, en el teclado me voy a parar adelante de la L y voy a apretar F4. F4 me va a permitir, ¿sí?, que la celda se quede fija, fija. Muy bien, entonces. Si L3 es igual a ninguno, punto y coma, ¿qué va a suceder? Al valor, al promedio de la persona, le voy a aplicar un 0%, un 0%, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Si es un 0%, significa que no ocurre nada, cero. Entonces, el valor queda igual, el valor queda igual. Por lo tanto, selecciono el valor, punto y coma. Si no, te dice, si no, si es otra palabra,
o sea, la palabra contado, Clarín, si es otra palabra, quiero que le apliques un descuento del 10%. Entonces, ¿cómo se hacía un descuento del 10%? Al valor le descuento, signo menos, el 10%. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Celda por porcentaje. Entonces, fíjense la función. Dice, si esta celda es igual a la palabra a la palabra ninguno, el descuento va a ser del 0%, o sea que el precio va a mantenerse igual. Si la palabra que aparece ahí no es otra palabra, entonces le voy a hacer un descuento al precio, un descuento del 10%. Presto Enter y fíjense, ¿qué sucede? Me voy a acercar un poquito. Sucede que se hizo un descuento del 10%. Fíjense, 400, el 10% es 40, ¿sí? Por eso quedó como resultado 360, ¿sí? Ahí abro la fórmula para que la vean. Bien. Ahora, arrastro, arrastro. Aquí va a suceder lo mismo. No se cumple la condición. La condición es que aquí aparezca la palabra ninguno. No se cumple la condición. Entonces, como no se cumple, también se le hace un descuento. Fíjense que ese es el valor y acá está el valor con descuento. Acá sucede lo mismo. Y acá sí se cumple la condición. Acá sí aparece la palabra ninguno. Entonces, el 760 se mantiene igual, 760. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? Sí, se entiende, profe. Buenísimo, de lujo. Bueno, si alguien tiene una duda, después me lo dice. Bueno, sigamos. Ahora dice, atención con esto. Vamos a ver una función nueva que no hemos visto nunca, así que presten atención. Ahora te dice, en la columna N deberá aparecer la palabra verdadero, el valor lógico verdadero. Yo quiero que aparezca la palabra verdadero si se cumplen las siguientes condiciones: que la reserva tiene que ser un sí, que el descuento tiene que estar la palabra contado, que en el promedio tiene que ser mayor a 700. En síntesis, yo quiero que aparezca la palabra verdadero y estoy poniendo tres condiciones que se deben dar para que esa palabra aparezca. Esa función que vamos a ver hoy, disculpen, eso se hace en la columna N. Esa función que vamos a ver hoy se llama función I, función I. ¿Vamos? No puedo usar la función sí. ¿Por qué no puedo usar la sí? Porque la sí no te pone como resultado la palabra verdadero. Y la sí tampoco te pide que cumplas tres consignas. ¿Sí? Entonces, no puedo usar la sí, tengo que usar otra función. Y vamos a usar una que se llama I. ¿Sí? ¿Por qué se llama I? Porque se tiene que cumplir la primera condición y la segunda condición y la tercera condición y así cada una, ¿sí? En síntesis, la función I lo que pide que pongas entre paréntesis las condiciones, las condiciones. Pueden ser 1000 condiciones, 10.000. Son infinita la cantidad de condiciones que vos podés poner entre paréntesis. En este caso son solo 3. Y atención con esto también. El resultado de esta función, de la función I, siempre va a ser la palabra verdadero o la palabra falso. O sea que esta función siempre da como resultado una palabra. La palabra verdadero o la palabra falso. Muy bien, empecemos. La primera condición es que dice la reserva debe ser un sí. La reserva debe ser un sí. Entonces, es que la reserva, fíjense, la columna J, la reserva tiene que ser un sí, o sea, tiene que ser igual a la palabra sí. Igual que recién, no voy a escribir la palabra sí, la voy a seleccionar. Voy a seleccionar cualquier sí, no importa. Lo selecciono el sí y le voy a poner que se fije, que se quede quieto el sí, porque yo siempre quiero que se cumpla la condición. Entonces le hago clic en F4, la tecla F4 para que se coloque el signo pesos. ¿Sí? Acuérdense que el signo peso significa siempre, siempre. Muy bien, la primera condición es que la reserva diga sí.
Vamos a la siguiente. La siguiente condición Profe, es que, sí, decime. en el caso de que sea tipo que queramos poner la palabra sí en vez de la celda, podemos usar, o sea, le tenemos que poner entre comillas Comillas. el sí. Exactamente. Mira, lo hago si querés. Así sería. Ok, Y es válido, ¿eh? Es válido, chicos. Cualquiera de las dos opciones son válidas, así que no se hagan ningún problema. Son válidas las dos opciones. Yo porque como que quiero que se acostumbren a que más rápido, en lugar de que haces clic en el sí, haces clic en F4 y listo. Es como que son clics nomás. Bueno, sigamos. Otra condición dice, eh, el descuento debe ser contado. El descuento debe ser contado. Entonces, el descuento, clic, debe ser igual a la palabra contado. Para no escribir yo la palabra contado, hago clic en una palabra contado, cualquiera, y adelante la fijo con F4. Listo, fijada la palabra contado. Punto y coma. El último criterio. El último dice, no, acá. El último criterio dice, el promedio debe ser mayor a 700. Promedio mayor a 700. Entonces, atención con esto. El promedio, el promedio, ¿cómo debe ser mayor a 700. ¿Sí? Cierro paréntesis y listo. ¿Qué me pareció la palabra falso? ¿Por qué me parece falso? Porque no se dan todas las condiciones. Repasemos. La primera condición es que debía aparecer la palabra sí, y ahí dice no. La siguiente condición es que debía aparecer la palabra contado, eso sí se da. Y la siguiente condición es que el número debe ser mayor a 700. No, no sucede porque el número es 400. ¿Bien? Entonces, como no se dan las tres condiciones, aparece la palabra falso. Voy a estirar la función para ver. Aquí miren, aquí aparece la palabra verdadero. ¿Por qué? Porque acá dice contado, porque acá hay un sí, y porque el promedio es mayor a 700. ¿Bien? Entonces, como se dan las tres condiciones, aparece la palabra verdad. Bien. Atención ahora a lo que voy a decir a continuación. Presten mucha atención, por favor. Así como existe la función sí, existe otra función que se llama o. Lo voy a escribir, o. ¿Sí? ¿Qué pasa con la función o? Es igual que la función y. ¿A qué me refiero? Que da como resultado la palabra verdadero o la palabra falso. O sea, son iguales en eso, en eso. Entre paréntesis deben ir las condiciones. Todas las condiciones que vos quieras. O sea que son iguales en eso. Pero atención, la función O es menos exigente. La función O solo te exige que se cumpla una condición para que aparezca la palabra verdadero. En cambio, la función I te exige que todas las condiciones se cumplan. ¿Sí? Yo siempre le digo a los chicos, acostúmbrense a esto. La función I, vos tenés que decir, quiero que se cumpla la primera condición y la segunda y la tercera y la cuarta. En cambio, la función O es, quiero que se cumpla la primera condición o la segunda o la tercera condición o la cuarta condición. O sea que te deja que cumplas una. Entonces, prestemos atención. Si yo aprieto Enter, aparece la palabra verdadero. ¿Por qué? Y porque hay una condición acá que sí se cumple, que es que aparezca la palabra contado. Entonces, como una condición se cumple, me aparece la palabra contado. Entonces me aparece la palabra verdadero. En este caso, en este ejercicio, chicos, tienen que usar la función i, ¿saben? La función i. Así que la o no la vamos a usar esta vez. Pero quiero que la aprendan. Quiero que la aprendan. Muy bien. Seguimos. Si hay alguna duda, me avisa, por favor. Seguimos. Dice ahora, en la columna Q, tenés que contar la cantidad total de restaurantes por provincia. ¿Sí? Entonces tenés que contar
Fíjense aquí. Tenés que contar la cantidad de restaurantes que hay por provincia. ¿Se acuerdan que habíamos visto la función contar puntos sí? Que contaba con un criterio. Yo puedo contar cuántas veces aparece la palabra Buenos Aires. Lo poníamos igual, contar puntos sí, y le decía, mira, me voy a alejar un poquito. Mm, espérense, me voy a alejar para que puedan ver lo que estoy por explicar. A ver ahí. No, un poquito más. Ahí. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tengo las columnas de provincia. ¿Ven? Están todas las provincias. Yo quiero que cuenten cuántas veces aparece la palabra Buenos Aires. Entonces, igual, contar puntos y, abro paréntesis y le digo, mira, de todas las provincias que están acá, de todas estas provincias, las selecciona todas. Selecciona el rango completo, o sea, el conjunto de celdas. De todas las provincias que tengo acá, son un montonazo, de todas esas, yo quiero solamente la provincia de Buenos Aires, solamente la provincia de Buenos Aires. De todas esas, punto y coma, entre comillas, quiero que pongas Buenos Aires. En lugar de poner entre comillas, yo recién les expliqué que puedo elegir la palabra, así que directamente hago clic en Buenos Aires. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. ¿Sí? Y ahí les da el resultado, ¿ven? Entonces, ¿cuántas provincias, cuántas veces aparece la palabra Buenos Aires? 14 veces, ¿sí? 14 veces. Y aquí, en lugar de colocar la palabra Buenos Aires entre comillas, lo que hice fue elegir la celda donde está escrita la palabra Buenos Aires. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí no hace falta fijar. ¿Por qué no fijé la palabra Buenos Aires? No la fijé porque cuando haga la función acá abajo, ya no me sirve Buenos Aires. Voy a tener que elegir la palabra Cava. Cuando haga aquí la función, voy a tener que elegir Catamarca. Entonces, no hace falta fijar la provincia, ¿sí? Porque en cada celda la fórmula cambia. La fórmula cambia. ¿Ok? Muy bien. Sigamos con el punto siguiente. Dice ahora, en la celda R15 suma el total. Una suma muy sencilla, suma, así que simplemente lo hace. Ahora bien, dice, en la columna R calcula el porcentaje de cada provincia sobre el total obtenido, ¿ok? Con formato, porcentaje y de 2 decimales. Pero atención con esto. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado un tutorial en donde les había mostrado cómo se calculaba la regla de 3 simple o la regla de proporción? En matemática, ustedes aprendieron la regla de 3 simple. ¿Qué significa la regla de 3 simple? Mirá, yo tengo la cantidad de provincias, ¿sí? Yo tengo la cantidad de provincias. Ok. Ahora bien, miren, vamos a obtener así para que se den cuenta. Yo tengo la cantidad de provincias. Bien, las tengo que sumar aquí, ¿ok? Las voy a sumar. Ahora bien, yo sé que la cantidad de provincias son 93. Bien, esto es el 100%. Esto es el 100%. ¿Sí? El 100% de las provincias es 93. Pero la consigna te pregunta, ¿qué porcentaje es 14? Entonces, para eso habíamos aprendido la regla de 3 simple o la regla de proporción. ¿Sí? Que dice así, hay que multiplicar el valor, ¿sí? El valor de las provincias por el porcentaje y a esta multiplicación hay que dividirla, vamos a poner entre paréntesis, a esta multiplicación hay que dividirla por el total, ¿sí? Entonces, colocamos el total parcial, o sea, el total de la provincia,
por el porcentaje, o sea, el 100%, dividido el total general. Si presiono Enter, ahí me dice que Buenos Aires ocupa el 15%. ¿Sí? El 15%. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Esta es la manera de calcular el porcentaje. Atención con esto. Si yo quiero arrastrar la fórmula, Hay que ¿sí? fijarlas. Muy bien, excelente. Hay que fijar. El 14 no lo voy a fijar. ¿Por qué? Porque este 14, acá es 14, pero acá cambia, acá cambia, acá cambia. Entonces, ese no fijo. Pero el porcentaje sí lo voy a fijar, porque el 100 siempre va a ser 100. ¿Sí? Entonces, lo fijo. Y el total siempre va a ser el total. Así que también lo fijo. Lo fijo. Entonces, si fijo todo y dejo sin fijar el número parcial, cuando arrastre se va a colocar el porcentaje correctamente. ¿Sí? Esta es la manera entonces de hacer la regla de tres simple o regla de proporción. Muy bien. Excelente. Seguimos ahora. Seguimos. Dice así. En la celda R19, calcular la máxima fecha. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la función max? ¿Sí? La vimos, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Entonces, en este caso, tienen que usar la función max, ¿sí? Para obtener la máxima fecha. La máxima fecha. ¿Ok? Seguimos. Si alguien no se acuerda, me la pregunta, porque es muy sencilla la función max, por eso no me detengo. Si alguien no se la acuerda, me la pregunta. No tengo problema. Yo, profe, no me la acuerdo. ¿No te acordás? Mira, si vos querés obtener, fíjate ahí, la fecha, la máxima fecha, ¿sí? Para obtener la máxima fecha pones igual max y entre paréntesis pones las fechas, ¿sí? O sea que vas a donde están las fechas y seleccionas todas las fechas. Entonces, de todo este conjunto de fechas, vos querés saber la máxima. De Ah, todo listo. ese conjunto, la máxima. Listo, te va a decir la máxima. Esa es la Listo. máxima fecha. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Dice ahora, tenemos que ir ahora a la hoja estadística. Vamos a cambiar de hoja. ¿Sí? O sea, fíjense acá abajo, vamos a ir a la hoja estadística. Está ahí. Y atención, dice, primero, en la columna F, sumar el total de comensales. O sea, una suma, así que es muy fácil de hacer. En la columna F21, calcula el total de comensales. O sea, también de vuelta una suma. Así que una suma fácil de hacer. Luego dice, calcular el promedio. Así que con la función promedio, muy fácil de hacer también. ¿Sí? Con la función promedio. Muy fácil. Luego dice calcular el mayor total. O sea que, igual que recién calculamos la máxima fecha, ahora es el mayor de los totales. ¿Ok? Así que de vuelta vuelvo a usar la función max. Y luego te dice calcular la cantidad de provincias que tienen menos de 100.000 comensales. La cantidad de provincias que tienen menos de 100.000 comensales. O sea que voy a contar las provincias, pero con un criterio. ¿Se acuerdan? Recién lo vimos, se llama contar.sí. La vamos a repasar. Igual contar.sí. Y te dice, mira, de todos los comensales, ¿sí? ¿Comensales era? A ver, déjenme ver. Sí, de todos los comensales, vamos de nuevo, de todos los comensales, vos tenés que solamente calcular lo que sean más de 100.000, ¿sí? Más de 100.000, o sea, mayor a 100.000.
mayor a 100.000. ¿Sí? Ahora bien, eso, como es un criterio, lo vamos a colocar entre comillas, porque es una condición que se debe cumplir. Como una condición va a ir entre comillas. Fíjense que le erré la copia. Mirá. Va entre comillas, ¿sí? Entonces, de todo esto, quiero que solamente me cuentes los que tengan más de 100.000. ¿Bien? ¿Sí? Más de 100.000, cero. Déjenme ver si era comensales. Sí. O del total era. Espérense. Cantidad de provincias con comensales menos de 100.000. No, está bien. Ah, cantidad de provincias. Ah, está bien, está perfecto. Pero ¿por qué cero? Cantidad de provincias. Ah, porque yo le puse mayor y era menor a 100.000. Es al revés. Ahí está. Menor a 100.000. Ahí está. 50. Ahí está. Ese es el resultado. ¿Sí? Yo recién le había puesto mayor y la consigna dice menor. Menor.